tardes y bienvenidos a este comentario de la Escuela Sabática. Estamos en la lección 7 y te explico cuál será nuestra dinámica. Pues bien, a lo largo de este estudio vamos a usar la taxonomía de Bloom, donde en cada lección trabajaremos 3 dimensiones: la afectiva, la psicomotora y la cognitiva. Cada una de ellas irá acompañada de un verbo que nos guiará en cada sección. Así que sin más, comencemos. En esta ocasión vamos a leer y resaltar un capítulo de la Biblia. Vamos a resolver un problema que este nos plantea y por último vamos a valorar un elemento que menciona este capítulo. El capítulo que vamos a leer y resaltar es Nehemías 9. Mientras lo lees, te voy a pedir que resaltes en tu Biblia o en la Bible app aquellas declaraciones que más te llamen la atención. Si me permites recomendarte una versión, creo que la nueva versión internacional es bastante clara. Así que ponle stop al video y a leer y resaltar Nehemías 9. Creo que todo este capítulo es bastante interesante, pero me quedo con 3 versículos, que son los que yo resalté en mi lectura. El primero es el versículo 14. Vamos a leerlo. Les diste a conocer tu sábado santo, y por medio de tu servidor Moisés, les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Pocos versículos fuera del Pentateuco hablan del sábado de una forma tan clara y como un día tan especial. Tanto que de todos los mandamientos que Dios dio en el Sinaí, en Nehemías 9, este es el único que se menciona. Y es que los judíos habían fallado no solo en cumplir la ley, sino que habían olvidado al autor de la ley. Mi segundo resaltado incluye 2 versículos, el 16 y el 17. Pero ellos, nuestros padres, fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Definitivamente nuestro Dios es perdonador, es clemente, es compasivo y sobre todo de narices muy largas. ¿Qué dije? Sí, si tú y yo supiéramos leer en hebreo, descubriríamos que en este texto, donde tú y yo leemos que Dios es lento para la ira, dice literalmente que Dios tiene la nariz muy larga. Y es que en el pensamiento hebreo y según los proverbios, el sabio tiene la nariz muy larga. Y cuando Dios se enoja, según los salmos, la nariz de Dios se pone roja. Así que el hecho de que nuestro Dios tenga una nariz muy grande es que su nariz tarda mucho en ponerse roja. Por eso lo traducimos como lento para la ira. Así es nuestro Dios, y grande en amor. Mi tercer remarcado son los versículos 30 y 31. Por años les tuviste paciencia, con tu espíritu los amonestaste, por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esta tierra. Sin embargo, tal es tu compasión, que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Quisiera hablar mucho de este versículo, pero me voy a concentrar en un elemento que tenemos en común con estos israelitas desobedientes, de los que habla la oración o sermón de Nehemías 9, los profetas. A veces decimos que si nos hubiera tocado vivir en la época de la Biblia y conocido a uno de esos grandes hombres, claro que hubiésemos sido obedientes, pero no estamos tan lejos de esas épocas. El mismo espíritu que motivó a esos escritores de la Biblia es el mismo espíritu que motivó a Elena White a escribir tantos libros. ¿Cometeremos el mismo error que los israelitas al ignorar a nuestra profeta? Vaya dilema. Ahora vamos a resolver un problema que Nehemías 9 nos plantea. El problema es el siguiente. ¿Te fijaste quiénes fueron los que hicieron la oración o dieron el sermón que leímos en este capítulo? Fueron por lo menos 8 levitas. Nos lo menciona el versículo 5. Pero esta lista no está ahí por casualidad, y estos nombres tan raros tienen algo que decirnos. Concentrémonos en el último de los nombres, Petaías. No conocemos nada de Petaías, pero sí sabemos que fue uno de los que predicaron en este sermón de Nehemías 9. Seguramente era un personaje muy respetado,
o eso se podría esperar. Pero ¿qué tal si te digo que Petaías era un pecador de grandes ligas? Esdras 10 nos da detalles. Nos dice que él y muchos más habían pecado contra el Señor, tomando mujeres extranjeras y aumentando así el pecado de Israel. Ahora que tenemos todo esto sobre la mesa, podemos reflexionar en algo. Petaías no era quien para ponerse delante del pueblo y predicar un sermón de confesión y arrepentimiento. No era el ejemplo a seguir para quienes le escuchaban. Sí, es cierto, ya había despedido a quien había sido su mujer, pero sin duda, el recuerdo de su pecado aún quedaba. Y es que esto es lo importante. Me atrevo a decir que Petaías participó en este sermón no solo como expositor, sino como el principal beneficiario del perdón de Dios. Si ese día alguien sintió la misericordia de Dios, fue Petaías, porque a pesar de su pecado, Dios le daba el privilegio de hablarle a su pueblo. Vaya que Dios es misericordioso. Sin duda que tú y yo somos Petaías modernos. Último verbo, valoremos. Valoremos un elemento que nos menciona el capítulo 9 en 2 ocasiones, o por lo menos durante la oración o el sermón, y una vez más al final del capítulo. El pacto. La primera ocasión que se menciona el pacto es en el versículo 8, hablando de Abraham, el padre de la nación israelita. El pacto lo era todo para los hebreos. Su esperanza descansaba en el pacto, en aquella triple promesa que Dios le había hecho a Abraham, que incluía tierra, bendición y un hijo. Lo único que Abraham y el pueblo tenían que hacer era obedecer, pero el pueblo falló, así como tú y como yo. La segunda vez que se menciona el pacto es en el versículo 32. Es un contraste. El pueblo falló y rompió el pacto, pero Dios es fiel y cumple el pacto. Dios sigue prometiendo y sigue cumpliendo. Tierra, la tierra nueva, la tierra restaurada. Sigue prometiendo bendición. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sigue prometiendo un hijo, a su hijo, ya no como un cordero que se entrega en la cruz por nuestros pecados, ahora como un rey en gloria y majestad para llevarnos a disfrutar con él de la vida eterna. Dios es fiel, Dios cumple. ¿Tendrá valor en tu vida el pacto que Dios quiere hacer contigo? ¿O seremos como los israelitas de antaño que olvidaron al Dios de sus padres? Que a partir de hoy tu vida y la mía sean diferentes y decidamos leer nuestra Biblia, sabernos perdonados y vivir en consecuencia, y sobre todo, que el pacto que Dios ha hecho con nosotros sea lo más valioso en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.